Ahora abrimos la tertulia que dedicamos a las humanidades con la colaboración de Eusko Ikaskuntza. Hoy vamos a hablar de un pensador muy especial, porque se cumplen 200 años del nacimiento de Henry David Thoreau, filósofo, naturalista y destacado autor de la literatura norteamericana, quien apenas gozó de reconocimiento en vida, pero cuya obra y figura no han hecho sino crecer hasta nuestros días. Padre de la resistencia pasiva y de la desobediencia civil, inspirador del movimiento ecologista y de la filosofía slow que promueve el retorno a una vida lenta y al disfrute de las pequeñas cosas, Thoreau es uno de los puntos de referencia fundamentales para el pensamiento alternativo de nuestra época. Para hablar de Thoreau está con nosotros un viejo conocido de Islandia, al que sobre todo hemos entrevistado por su labor como poeta. Un invitado que nos presenta ya nuestro querido Juan Aguirre. Juan Arrachaldeón. Arrachaldeón, amigos. Sí, pues no sabía que conocís a Antonio. Sí le conocíamos, sí. Muy bien, pues mira, pues quizá lo que no sabíais hasta ahora es que Antonio Casado da Rocha, que de él hablamos, es un biógrafo, estudioso y un editor adelantado sobre Thoreau. Pues de hecho, él es el autor de la primera biografía escrita en castellano sobre él, que se publicó en el año 2004 y que luego posteriormente se ha reeditado, y además pues ha traducido, ha editado algunas de sus obras sobre el deber de la desobediencia civil, el arte de caminar, los apuntes sobre aves, los textos sobre literatura, y también ha publicado varios ensayos más personales en un tono más propio, pero girando en torno al espíritu y a la obra de Thoreau. Y el último, pues precisamente acaba de salir hace muy unos pocos días, y lleva por título Una casa en Walden. Antonio Casado es doctor en filosofía y es profesor de ética contemporánea en el máster de filosofía, ciencia y valores de la UPV. Arrachaldeón, Antonio. Arrachaldeón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Antonio, bienvenido a Islandia otra vez, ¿eh? Gracias, buenas tardes. Oye, vamos a ver, Antonio, definimos a Thoreau como filósofo, como escritor y como científico de la naturaleza, aunque esos calificativos en su acepción más académica no tienen mucho que ver con él. De hecho, Thoreau se presentaba a sí mismo como maestro de escuela, jardinero, granjero, pintor de brocha gorda, carpintero, albañil, jornalero, fabricante de lápices y papel de lija, escritor y poetastro ocasional. Bueno, un tipo realmente atípico, ¿no? Sí, así es. Y bueno, esa lista de oficios fue su respuesta a una encuesta que le hizo la Universidad de Harvard unos años después de él haber terminado la carrera. La universidad pasaba esa encuesta a todos sus egresados y esa fue un poco el currículum vitae de Thoreau. Hay un poco de ironía en lo de poetastro y demás, pero es verdad que fue alguien tremendamente polifacético y cada una de esas cosas las hizo de una manera peculiar. Él, bueno, sus lápices todavía, por ejemplo, inventó una manera diferente de hacer lápices, y cualquier otra cosa que hacía es verdad que lo hizo con mucha pasión y de una manera bastante personal, pero de alguna manera fue su tarea, su labor como escritor la más importante. Las demás cosas las hacía pues tal vez para ganarse la vida, pero lo que sí fue desde el principio hasta el final fue escritor. Y no vivió mucho, ¿no? Vivió 44 años. Exactamente. Bueno, para nosotros es poco, claro, ya. Pero es que en sus tiempos, estamos hablando de alguien de mitades de mediados del siglo XIX, por supuesto no había penicilina, su hermano mayor murió de tétanos, casi toda su familia murió de tuberculosis, como él mismo, y hay quien dice que si no hubiera sido por los paseos que se pegaba 4 horas al día, pues hubiera durado menos aún. La mortalidad en esos tiempos no era la de ahora, claro. Oye, Antonio, no tenemos tiempo para profundizar mucho, pero sí creo que hay que contextualizar un poco a Thoreau en las coordenadas intelectuales de su tiempo, ¿no? Y decir, pues que, y a ver, corrígeme si me equivoco, yo creo que hay que relacionarlo en filosofía con el trascendentalismo, en la sensibilidad con el romanticismo, que es la época, y bueno, y luego ese cristianismo puritano que late un poco siempre en el fondo de sus obras. Claro, como en toda Nueva Inglaterra, ¿no? Es el lugar de los puritanos. Y lo del trascendentalismo, pues para no perdernos en tecnicismos, podemos decir que es como la variedad del romanticismo que llegó a Estados Unidos en esa época. Y sobre todo fue un movimiento como de contracultura, de crítica. Comenzaron a criticar en ese momento pues al positivismo en ciencia, a la idea de que todo estaba en los hechos, no a ese empirismo, y también esa sensación de que el progreso material no lo era todo. Fueron los primeros pensadores norteamericanos que empezaron a verle las pegas al enorme proceso de desarrollo industrial que estaba viviendo el país y que culminó, bueno, pues en la guerra civil. Thoreau es un pensador un poco aunque a veces se le califica de pensador solitario, es alguien que piensa mucho en las relaciones, ¿no? Entonces relacionaba, por ejemplo, la industrialización con el esclavismo del sur.
y también con el modo de vida de sus vecinos. Entonces, bueno, y por último, has mencionado el cristianismo, así es, él bebe de todas esas imágenes, todas esas historias, pero también del paganismo, era de las personas que más interés tenía por otras religiones, y también de la filosofía oriental. Él empezó a leer los clásicos chinos e indios que se estaban empezando a traducir, y también de los otros indios, ¿no? de los nativos de Norteamérica. Por ellos tenía mucho interés y hizo varios viajes para encontrarse con ellos y aprender con ellos. Oye, Antonio, tu nuevo libro se titula Una casa en Walden, que en homenaje a la casa junto al lago de Walden, en el estado de Massachusetts, donde Thoreau vivió durante 2 años y pico, y que hoy constituye un lugar de referencia para millones de lectores de la obra que escribió a partir de aquella experiencia solitaria. Háblanos de ella. ¿Qué significa Walden en la trayectoria de Thoreau? Bueno, se ha convertido en un icono, ¿no? Es su libro más famoso, y fue un poco un punto de inflexión en su obra. No tuvo mucho éxito inicialmente, como habéis dicho, pero como precisamente ya venía de un anterior fracaso literario, comercial, se pasó 7 años revisando el libro. Entonces el libro es para muchos su obra maestra. Luego, por otra parte, habéis mencionado mi libro, y tampoco es un libro estrictamente sobre Thoreau, sino que lo que me interesaba era hablar de la relevancia de Thoreau en el lugar y momento contemporáneo, en nuestro mundo, ¿no? Entonces lo que hago es a menudo relacionar algo que Thoreau escribe en Walden, como cuando, por ejemplo, se encuentra con un animal muerto arrollado por el tren, con alguna experiencia ya personal mía, y de ahí paso, pues por ejemplo, a la literatura vasca o a cosas que nos interesan ya a todos aquí y ahora, ¿no? Y ahí dices precisamente, Antonio, que nuestro mundo, constatas ya desde las primeras páginas del libro, que nuestro mundo no va por la senda abierta por Thoreau en Walden. Es verdad que de alguna manera a quién se le va a ocurrir en esta época hiperconectada hacerse un Walden, por decirlo así, ¿verdad? Pero ¿cómo se explica, por tanto, Antonio, este resurgir, esta moda, esta vuelta, este interés creciente que hay ahora por Thoreau? Bueno, precisamente por eso, ¿no? Porque cada vez es más necesario, porque hemos ido en la dirección opuesta, y de alguna manera aquello que defiende Thoreau, pues cierto minimalismo, cierta sobriedad, cierto regreso a las experiencias fundamentales de la vida, pues lo estamos perdiendo y nos estamos dando cuenta, ¿no? Por otra parte, lo importante no es tanto hacerse la cabaña en Walden, porque a veces eso se malinterpreta, sino que la cabaña era un medio para Thoreau, para poder tener tiempo para escribir, para poder tener libertad, para poder observar mejor su entorno y a sí mismo, y en ese sentido hacerse un Walden, como bien habéis dicho, puede ser muchas cosas, ¿no? Para alguien puede ser hacer un huerto aquí mismo, o puede ser hacer meditación, o puede ser aprender una lengua y escribir poemas en esa lengua, ¿no? Así que lo que sí es importante es eso, utilizar Walden pues un poco como símbolo, como icono de ese proceso de autoconocimiento y de emancipación. Bueno, quien se hizo literalmente un Walden fue Ramiro Pinilla, que tenía su casa se llamaba Walden, sí, y donde justamente hacía más o menos lo que hacía Thoreau, es decir, esa aparente contradicción que entre, por un lado, rehuir la sociedad para vivir en contacto con la naturaleza, pero por otro lado, estar también interesado y activo en el terreno político y socialmente, ¿no? Y social. Entonces, ¿cómo podríamos calificar a los dos? ¿Como humanistas, misántropos? Hombre, algo de eso hay. Bueno, yo tuve bastante correspondencia con Ramiro a propósito de Thoreau, a quien él admiraba, por como habéis dicho, y como también habéis dicho, la contradicción es un poco aparente, porque en cierto sentido Thoreau buscaba la naturaleza y lo hacía con pasión y con necesidad porque le importaba la sociedad, porque él estaba involucrado en la sociedad. Y, por ejemplo, pues su actividad abolicionista en defensa de los esclavos le sublevaba tanto que a veces tenía que salir y darse un buen paseo por el bosque de 3 horas o 4 hasta que se le pasaba, ¿no? En ese sentido, lo de Thoreau es una especie de movimiento pendular. No es alguien que se pierda en la naturaleza y desaparezca en ella, como un Robinson, sino es alguien que está constantemente yendo y viniendo y conectando esos dos ámbitos, ¿no? El ámbito de lo que llamaba lo salvaje con el ámbito de lo civilizado. Hay una frase suya que me encanta, dice, hay que tener una fe infinita en el otro. Y si no la tenemos, no dejar nunca que se sepa. Un poco de cinismo nunca viene mal. Es genial, es genial. Esta verdad lo dice de todo corazón, no hay cinismo en él, yo creo. Es una... No, era un observador de las relaciones humanas. Él vivía en una casa luego vivió muchos años con sus padres, después de Walden, y era una casa de huéspedes, así que él estaba constantemente en contacto con gente. Y el tema de la confianza es uno de los que he seleccionado en el libro, como otros, como el tema del fracaso o algún otro que podéis mencionar,
porque me parece que es especialmente importante para este momento, ¿no? La confianza en nuestras propias capacidades, ¿no? De pensamiento, por ejemplo, para poder salir de los problemas en los que estamos metidos. Y no podemos acabar esta entrevista sin citar, porque sea de pasada, el concepto de desobediencia civil, que es por el que mucha gente le conoce, ¿verdad? Bueno, de hecho Gandhi, Martin Luther King, entre otros muchos líderes se reconocieron como seguidores de esta, que no era solo una teoría, sino que fue algo que él llevó a la práctica, y de hecho acabó, por no querer pagar impuestos en contra de la esclavitud, le metieron en la cárcel. Así es, y luego el texto que se hizo famoso, que fue el que han leído pues los que habéis mencionado, fue un producto de ese paso breve por la cárcel y que él intentó explicar en ese ensayo sobre la desobediencia civil, que dio lugar a la propia expresión desobediencia civil. Bueno, es complejo, es tal vez su texto más conocido junto con Walden, y bueno, ha generado multitud de interpretaciones. A mí me parece importante destacar que él, a veces a diferencia de Gandhi, Thoreau no era un pacifista absoluto, ¿no? Yo creo que hay que decirlo claro. Y por ejemplo, al final de su vida defendió a John Brown, que fue un personaje muy polémico, que quiso iniciar una revuelta de los esclavos. En ese sentido, a Thoreau a muchos hoy les parecería un radical, ¿no? O incluso un fanático. Él lo veía él se veía a sí mismo, yo creo, como un defensor de la humanidad, un defensor de la común humanidad de negros y blancos en ese momento histórico de los Estados Unidos tan polarizado y tan brutal. Uh-huh. Oye, Antonio, a quienes se sientan tentados en adentrarse en el mundo de Henry David Thoreau, hay que decirles que no es un autor de lectura fácil. ¿Qué itinerario nos aconsejas? Sí, es verdad, porque es denso, y es un autor del siglo XIX, por supuesto, y luego están los problemas con la traducción, ¿no? Yo, a quien pueda leer en inglés, le recomiendo que le lea en inglés, para empezar. Pero si no, hay muchas traducciones, y o bien empezaría por alguno de los ensayos breves, y a mí el que más me gusta es Walking, el que habla sobre el arte de caminar, y si quiere entrar por Walden, si quiere entrar en esa casa, yo le recomendaría que no empiece por el comienzo, sino por el segundo capítulo, porque el primer capítulo es muy, muy denso y es muy extenso también. Luego, depende, como Thoreau hizo muchas cosas, pues hay un poco para todos los gustos. Está el diario. A los más idealistas o los más interesados en el autoconocimiento les recomiendo unas cartas para un buscador de sí mismo. Y a quien esté más interesado en el Thoreau naturalista, a los más terrenales, pues le recomiendo que vaya a las aves de Thoreau, a una compilación sobre pájaros que se llama Volar y que está publicada por Pepitas de Calabaza en Logroño. Oye, hay para todo el mundo, ¿eh? Sí, claro, escribió 25 años seguidos, varias horas al día y sobre su vida y sobre todo lo que hacía. Entonces, claro, en ese sentido lo más divertido es leer directamente el diario, porque nunca sabe uno con lo que se va a encontrar. ¿El diario no está traducido, Antonio? Por completo no, hay varias selecciones traducidas, acaba de salir la segunda parte de una buena selección en Capitán Swing, se titula así, Diarios, traducido por Ernesto Estrella, pero solo para encontrarlo en su integridad hay que ir a las ediciones inglesas. Bueno, nosotros lo que recomendamos directamente es leer Una casa en Walden de Antonio Casado, que está en Pepitas de Calabaza, en editorial Pepitas de Calabaza, y luego ya, si le cogen afición, pues pueden ir por todos esos caminos que el propio Antonio ha ido marcando en nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Antonio, y ya sabes, aquí siempre tienes tu casa, ¿eh? A vosotros. Hasta la próxima. Un abrazo. Juan, hasta dentro de 15 días, que ya la última colaboración de la temporada. Así será, Dios mediante. Oh, qué pena, qué pena. Bueno, agur. Aulkian ezeri eta leiotik begira kristal